Muy buenos días, que Dios los bendiga. El quien los saluda en este momento, en esta mañana, es el pastor Adolfo Carrizo. Y estamos una vez más saludando a todos los hermanos, amigos que están del otro lado. Y agradecemos a Dios por este momento, por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. En este día quiero compartir acerca, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. La palabra del Señor nos habla acerca, ¿no?, del apóstol Pablo, hablando, testificando del poder de Cristo acerca de la oración. Y qué bueno que podamos nosotros en este día podamos entender que para poder nosotros manifestar una fe victoriosa como la del apóstol Pablo, allí en una situación difícil, cuando vemos la historia del libro de Segunda de Timoteo, esta última carta que Pablo está hablando de allí desde la cárcel, los últimos tiempos de su vida, ¿no? Cuando vemos aquí recordando acerca de la maravilla, del poder de Dios, acerca de su vida. Y bueno, él está terminando una vida de victoria, una fe victoriosa. Él, a pesar de saber que sus días eran finales, él sigue testificando de su fe. Y qué bueno que nosotros podamos cada día manifestar esa fe victoriosa a pesar de las dificultades que podamos vivir, ¿no? Pero aquí algo importante que podemos encontrar en estos versículos, ¿no? El capítulo 1 de Segunda de Timoteo, verso 3 dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mi mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí vemos que de alguna manera el apóstol Pablo lo está animando a un joven en la cual debía continuar, debía seguir, debía llevar adelante. El apóstol Pablo está dando un final de su vida, de su carrera, dando que él estaba terminando sus días, pero él anhelaba de que esto no terminara ahí, sino que todo lo que él había hecho debía continuar. Y allí vemos que menciona la vida de Timoteo, aquel joven que de alguna manera había sido instruido, enseñado a través del apóstol Pablo. Y allí decía Pablo: doy gracias a Dios, ¿no? Ese servicio que él había hecho, se había esforzado para dar buen testimonio, y sabía que aquel discípulo que él había formado, que era Timoteo, sabía que había aprendido acerca de su ejemplo, de esa vida consagrada, esa vida de testimonio. Y esto es lo que nos enseña a nosotros, que como personas, como servidores, debemos siempre dar un buen testimonio, tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de aquellos que en la cual estamos instruyendo, enseñando. Y aquí luego el apóstol Pablo dice que sus oraciones eran noche y día, esa consagración, ese clamor por la vida de la iglesia, de los hermanos. Y allí vemos que una de las cosas que menciona es a Timoteo, ¿no? Timoteo, aquel joven en la cual necesitaba continuar aquella obra. Cuando vemos que, ¿por qué decimos joven? Porque la Biblia lo dice, ¿no? Cuando habla acerca de Timoteo, cuando el capítulo, no, la primera carta a Timoteo, encontramos que menciona como un joven, ¿no? Cuando vemos, dice: no, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, ¿no? Y espíritu y fe, ¿no? Aquí vemos, habla de esa vida, eso es lo que quería Dios a través de Timoteo, que debiera ser esa juventud, debía ser un ejemplo. Sé ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí nos enseña la palabra, ¿no?, que Pablo lo está animando a aquel joven para que mantuviera. Pero ahora Pablo está recordando, ¿no?, animándolo, estas últimas carta que le está dejando, y le dice en el versículo 4: deseando verte
al acordarme, dice, de tus lágrimas para llenarme de gozo. Allí vemos que él se tiene un recuerdo de momentos en la cual, cuando vemos en el libro de los Hechos capítulo 20, ¿no? Allí encontramos una despedida del apóstol Pablo a los hermanos, ¿no? Y allí dice él testifica en el capítulo 20 de los Hechos. El libro de los Hechos testifica diciéndoles: mas el Espíritu Santo me da testimonio a donde voy, que quizás muchos de los que están aquí no me van a ver en mi rostro, no van a ver lo que hoy creo que me estoy despidiendo. Y allí dice la palabra, cuando vemos en el versículo 36 del capítulo 20 del libro de los Hechos, dice que allí el apóstol Pablo dobla sus rodillas y se pone a orar. Y allí se despide con una oración de los hermanos, y allí hubo un gran llanto. Allí lo abrazaban a Pablo y lloraban, ¿no? Y allí estaba Timoteo también en aquel lugar, aquel joven que debía más tarde continuar la tarea que aquí Pablo le estaba encomendando, ¿no? Y allí dice la palabra: tengo memoria de tus lágrimas, te vi llorar, te vi derramar tus lágrimas. Y qué bueno saber que no aquellas lágrimas que muchas veces podemos llorar por personas, podemos llorar porque amamos a nuestros hermanos. Y allí vemos Timoteo, Pablo le dice: quisiera verte nuevamente, ¿no? Pero ya ahora no solamente con una despedida de que Pablo se iba a ser encarcelado, pero allí Pablo le recuerda diciéndole que ahora quería verte y recordar esas lágrimas de aquel día, ¿no? Aquella experiencia que había tenido. Pero más dice ahora, trayendo a memoria la fe, ¿no? Trayendo a memoria la fe de que no fingida, ¿no? No fingida, según el propósito tuyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí vemos el apóstol habla, ¿no? Dice, trayendo memoria la fe no fingida que hay en ti. Y dice, en la cual, y dice, habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Aquí vemos de alguna manera, habla de una fe genuina, de una fe verdadera. Dice, trayendo a memoria la fe no fingida. Quiere decir que no todos tienen una fe verdadera. Hay cristianos que fingen tener fe y no lo tienen. Quiere decir que hay fe que no son verdaderos. Y aquí vemos que Pablo decía una fe genuina, una fe verdadera, ¿no? Y esto es lo que Dios espera de nosotros, que seamos verdaderos, legítimos, que seamos verdaderos cristianos. Y aquí Pablo lo anima diciéndole también: mira, también tenés ejemplos de tu abuela, de tu madre. Y qué importante nosotros como padres no podamos imitar esta fe, no podamos entender que nosotros como padres debemos ser ejemplos para nuestros hijos. Como abuelos debemos ser ejemplos, personas de oración, personas que tenemos fe en Cristo, que podamos testificar a través de nuestra vida que somos verdaderos cristianos. Y sabe qué importante esa impartición de esa fe sobre los hijos, sobre los nietos. Sé que la abuela oraba por Timoteo, sé que su madre oraba, era una mujer de testimonio. Si bien primeramente le testifica acerca de que el apóstol dice: yo te enseñé con una limpia conciencia, y ahora dice esta fe verdadera. Y qué bueno entender que la fe que había en Timoteo era una fe verdadera. Pero sigue diciendo la palabra, dice: por lo cual te aconsejo que avives, dice, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Allí vemos, no, si bien todos sabemos que Pablo estaba preso, pero allí vemos que ocurrieron un montón de cosas que quizás lo estaban desanimando
a Timoteo. Lo estaban desanimando los problemas, las dificultades que podían venir contra su vida. Pero algo importante podemos aprender a través de su palabra. Ninguno pueda no alcanzar aquella victoria que Dios nos entrega, ese ministerio que Dios nos entrega, si no hay una renovación espiritual, ¿no? Allí vemos que Timoteo estaba desanimando, y ese desánimo le estaba trayendo frialdad en su vida espiritual. Él estaba diciendo: Pablo, ahora por lo cual te aconsejo que avives. Al escuchar un montón de cosas que había a su alrededor, amenazas que hablaban mal de Pablo, Pablo estaba preso y un montón de cosas que escuchaba. Y sabe que a veces nosotros, cuando oímos cosas negativas, nos desanimamos, tenemos miedo, no queremos seguir predicando la palabra. Que vemos los problemas que había tenido Pablo por predicar la palabra, y Timoteo se estaba desanimando. Más ahora Pablo le dice: te aconsejo que avives el don que hay en ti. Le estaba diciendo: lo que recibiste de Dios está dentro tuyo, tenés que avivarlo, tenés que avivarlo. El poder de Dios está en tu vida, no tengas miedo, ¿no? Le está diciendo Pablo, dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Vemos que allí Timoteo estaba creando ciertos temores, miedos en su vida. No quería seguir adelante. Pablo tenía temor de que Timoteo se dejara llevar por las malas influencias, por los malos hermanos, por las malas personas que influenciaban negativamente, hablaban mal de la iglesia, hablaban mal de los hermanos, hablaban mal de Pablo y los amenazaban. Pero allí vemos que Pablo le dice: Timoteo, quiero que avives. Y sabe que en este día, en este tiempo en la cual nos toca vivir, en este día, a través de esta palabra, Dios te dice que avives lo que has recibido de parte de Dios. Dios te ha dado su unción, su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, está dentro de nosotros. Por eso le dice la palabra: porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí encontramos con esta palabra, cuando Pablo le dice, le anima que avive, porque el temor, el miedo estaba invadiendo la vida de Timoteo. Sabe que muchas veces en este tiempo en la cual nos toca vivir, los temores nos pueden invadir, pero qué bueno es saber que Dios nos dio algo dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios. Del momento que hemos entregado nuestra vida al Señor, Dios depositó algo dentro de nosotros. Y eso, lo que Dios depositó, no es nuestro, sino es de Dios. Solo debemos avivarlo, solo debemos darle vida. Y Dios le dijo a Timoteo: Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder vencer los obstáculos. Y sabe que este poder no crea espíritu de temor, no crea dentro de nosotros espíritu de temor, sino lo contrario. El apóstol le dice sino que espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir, lo que Dios nos dio a nosotros, dentro de nosotros, Dios crea. Si nosotros le damos vida, avivamos, oramos y le creemos la palabra, hermanos, no podemos estar temerosos, con miedo a fracasar, miedo a enfermarme, miedo a no salir de este problema, miedo a perder mi trabajo, miedo a las circunstancias, miedo a ser perseguido, a tener problemas, miedo a no poder hacer lo que Dios me manda hacer. Eso es viene de afuera, de las circunstancias de que nos rodean. Pero qué bueno es saber que dentro de nosotros Dios ha depositado algo especial, depositó de su Espíritu, y el Espíritu Santo nos da poder para poder orar frente a las adversidades, frente a las luchas que pueden venir, frente a la enfermedad que pueda estar atravesando. El apóstol Pablo estaba preso, pero para él
estar preso no era estar fracasando, estaba preso, pero él sabía que la cárcel no impedía a que él pudiera animar a los hermanos, porque él tenía una fe genuina, una fe verdadera. Él dice, cuando continuamos, dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Él estaba intacta su fe, él estaba seguro que nada lo había cambiado. Si bien en esta carta, cuando vemos al final de sus días, él termina encarcelado, termina muerto. Allí él termina muerto, no por causa de Cristo, pero él dice, mi fe sigue siendo firme, nada ha cambiado en mi vida. Y esto es lo que nos anima en este día. Nada nos tiene que hacer cambiar, nuestra fe tiene que ser verdadera. Así que en este día, qué bueno que podamos pedirle al Señor, Señor, renuévame. Señor, yo quiero esa nueva fuerza. Que en este día que podamos orar y pedirle a Dios para que Dios cree en nosotros esa unción, ese poder para vencer los obstáculos, para vencer todo enemigo que se levanta en contra de mi vida. No dejarme influenciar, saber que soy un hijo de Dios, tengo un ministerio. Muchas veces podemos llorar en oración y clamar por las almas, clamar por tantas personas que están necesitadas. Así que en este día, qué bueno que podamos orar y pedir a Dios que Dios bendiga tu vida, que bendiga tu familia. Está diciendo Dios, aunque estás en problema en este momento en tu pareja, Dios te dice que dentro tuyo hay algo que va a crear poder para vencer, poder para lograr, ese poder que te va a dar sabiduría, cómo afrontar el problema, cómo vencer los obstáculos, cómo vencer las oposiciones. En el nombre de Jesús, en este día, declaramos por el poder de la palabra que somos más que vencedores. Que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te haga sentir menos, porque hay una fe poderosa dentro tuyo, que esto no proviene de hombre, proviene de Dios. Esto viene de parte del Señor. Así que en este día, qué bueno que podamos orar juntos, podamos declarar sobre tus enfermedades, sobre tus temores que han estado perturbando tu vida, que en este día sean disipadas en el nombre de Jesús. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Y cuando habla espíritu de cobardía, quiere decir que hay muchos cobardes, muchos no se animan a seguir adelante, están perdiendo, se están entregando al fracaso, están perdiendo la batalla. Pero en este día Dios dice que lo que hay dentro de nosotros no es cobardía, sino es poder para vencer. En este día no tengas miedo, no tengas temor de lo que estás viviendo. Dios te dio algo poderoso y ese poder te va a dar la salida a que puedas vivir una vida de victoria. Por eso en este día, qué bueno que podamos orar, podamos pedirle a Dios que la presencia de Dios pueda descender sobre tu vida, sobre tus pensamientos negativos, sobre las influencias negativas que vienen en contra de tu vida, todas esas fuerzas espirituales de maldad que se levantan en contra de tu vida, de tu familia. En este día declaramos por la palabra que somos más que vencedores en el nombre del Señor. Padre, gracias te doy en este momento por aquellas personas que están allí del otro lado, Señor. Muchos de ellos están pasando momentos difíciles en su vida. Te pido, Dios, que tu mano de poder sea extendida sobre cada uno de ellos, Señor. Tu palabra dice que no nos diste ese espíritu de cobardía, sino de poder, Señor, de poder y de dominio propio, Padre. En este día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que crea poder dentro de cada uno de tus hijos, Señor. Poder para vencer, poder para declarar en el nombre de Jesús que somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, en este momento, me uno con tus hijos, Señor, que están allí en su casa, con su familia. Me uno, Señor, para orar por ese hogar.
por ese matrimonio, por esa familia, por ese hermano que está pasando, Señor, esta prueba de la pandemia, Señor, que ha sido afectado con este virus, pero en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad se va ahora. Señor, crea poder dentro de cada vida, Señor, que esa fe sea gigante, que ese poder se manifieste poderosamente. Reprendemos toda tiniebla, reprendemos toda batalla del enemigo, echamos fuera del hogar, fuera de la familia y los declaramos sanos, los declaramos libres en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Somos más que vencedores, Señor. Padre, gracias porque sé que tú lo haces en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En este día hemos hecho esta oración poderosa en el Señor. Declara esa oración, esa victoria. Esa es la fe, ¿no? Tu fe victoriosa, porque hay una renovación en tu vida. Así que de esta manera, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga, que el Señor los fortalezca y bueno, siga en contacto, en comunión, ¿no? Red de Salvación. Ahí puede seguir manteniendo, puede dejar sus pedidos de oración, su necesidad. Seguimos creyendo en el poder del Señor y pronto estaremos en la iglesia Red de Salvación aquí en Florencio Varela, en la calle Blandengue 1579. Ahí estaremos pronto congregados, porque esto ya pasa, todo se termina de estas malas influencias. Así que Dios lo bendiga, Dios lo guarde y será hasta la próxima.